Vamos a ver lo del uso actual del catéter de arteria pulmonar, que es el catéter de Swan-Ganz. Miren, tiene desde 1970 que se manejó el catéter de Swan-Ganz. ¿Qué quiere decir? Que tenemos añísimos. Es el gold star en las terapias intensivas. Aquí, actualmente en México, mucha gente dice, es que está en desuso. Sí, hay algunos que ya están en desuso porque ya no lo utilizan, porque tienen la tecnología de punta, tienen monitores que ya nada más son no invasivos, o tienen el Vigileo, el Edward. Entonces, el Pico, o sea, tenemos varios tipos de monitores, pero con esto no quiere decir que no vamos a encontrar en algunas instituciones todavía el catéter de Swan-Ganz. Muchos dicen que no hay tanto beneficio en ellos o costos, pero miren, realmente a veces trabajamos, ya les comentaba, con lo que tenemos en las instituciones. Entonces, sí o sí, a veces encontramos catéteres de Swan-Ganz todavía en algunas instituciones. Y no les estoy diciendo en el segundo nivel de atención, sino también en el tercer nivel de atención en los hospitales que tienen gran tecnología, los llegamos a encontrar. Esto, bueno, pues refleja mucho lo que es el trabajo del ventrículo izquierdo. ¿Qué presiones vamos a ver o qué presiones se van a ver en el catéter de Swan-Ganz? La presión venosa central, presión arterial pulmonar, presión de oclusión de arteria pulmonar, gasto cardíaco, presión de aurícula izquierda, saturación venosa mixta, entrega de oxígeno, consumo de oxígeno. Y vamos a ver, esto ya lo vimos un poquito en la parte cuando vimos anatomía y fisiología. Vamos a ver que del lado del hemicardio derecho vamos a ver que se recibe a sangre desoxigenada, el sistema tiene baja presión, la bomba de volumen, el ventrículo derecho es más delgado que el izquierdo, tiene forma de media luna, tiene una perfusión coronaria básica, ya vimos las arterias coronarias. El hemicardio izquierdo recibe sangre oxigenada, sistema de alta presión, tiene una presión de bomba, el ventrículo izquierdo es más grueso y tiene forma cónica. Y tenemos la perfusión coronaria durante la diástole. Entonces aquí tenemos y vamos viendo qué órganos tiene sistema o sangre oxigenada y qué tiene sangre carboxogenada. Vamos a ver que dentro de la monitorización del catéter de Swan-Ganz, lo que yo les decía es el gold star en muchas instituciones todavía, nos va a abordar o nos va a manejar lo que son la precarga, la poscarga, y bueno, sabemos que este tipo de catéteres es de poliuretano y que mide aproximadamente 110 centímetros de largo, tiene un diámetro de 7 a 7.5 French con dos conductores internos. Uno de ellos ocurre con toda longitud al catéter, de todo el catéter. El conductor se abre a los 30 centímetros del extremo del catéter de la luz proximal. En la punta del catéter tiene un balón de látex de 1.5. Aquí está el baloncito. Tiene un termistor traductor que registra los cambios de temperatura, que está prácticamente por aquí, así más o menos. Hay diferentes tipos de catéteres de Swan-Ganz. Ya últimamente ya salieron muchos muy modernos con otro tipo de termistor, que es el que va a detectar el cambio de temperatura para que se haga la curva del gasto cardíaco. Que este método tenemos dos métodos. Método de PIC, que tiene añísimos o en algunas instituciones ya no las usan, el método de PIC, y algunos todavía lo siguen usando. O sea, no nos podemos casar únicamente con este método, que es el método de termodilución, que la mayoría de los monitores ahorita actualmente tiene. Entonces, este método de termodilución emplea la teoría de cambio de temperatura a través de un termistor o medidor de temperatura en porción distal, que en este contacto de sangre a nivel de la arteria pulmonar es capaz de detectar cualquier cambio de temperatura que produzca a este nivel. ¿Qué se hace o cómo se hace esta medición? Nosotros ya que tengamos colocado el catéter, esto es bien importante, que cuando lo vayamos introduciendo el catéter vamos a ir viendo diferentes ondas. Cuando nosotros ya lo tengamos, me voy a pasar creo que es la siguiente. Cuando lo vayamos introduciendo es muy importante que aproximadamente a los 20-30 centímetros que introdujo tenemos que inflar el globo para que vaya entrando por arrastre y se vaya colocando hasta las arterias pulmonares. Ahorita les voy a ir diciendo a qué nivel quedan este catéter de arteria pulmonar.
¿Cómo lo medimos o cómo se mide? Se inyecta un bolo de solución fría a una temperatura de 10 grados centígrados. Cuando no tenemos dónde enfriarlo, pues es a medio ambiente. ¿A dónde se va a inyectar? En la aurícula derecha por la porción proximal del catéter venoso central. En este es por la porción proximal del catéter venoso central. Se inyecta la solución al final de la expiración. Se debe de inyectar esta solución con rapidez y suavemente. La inyección se debe de administrar en 4 o 5 segundos. La solución fría que nosotros introdujimos se mezcla con la sangre en el ventrículo derecho y vamos a tener el cambio de temperatura. Esta que va a calcular la va a recibir el termisto, el que está situado en la parte distal del catéter de la arteria pulmonar, y es el que nos va a dar la curva de ecuación de Hamilton-Stuart. Ahorita la vamos a ver. Es el valor de gasto cardíaco, es inversamente proporcional al área situada debajo de la onda. Aquí en esta parte es donde nosotros empezamos a inyectar. Aquí empezamos a inyectar y empieza a subir la curva. Vean cómo empieza a subir la curva. ¿Ya se dieron cuenta? Empieza a subir. Esta parte es el tiempo de tránsito medio, que es donde se está inyectando el agua fría. Sube y luego cuando desciende es el tiempo de caída exponencial. Ajá. Esto va a ser, esta curva de Hamilton-Stuart la vamos a utilizar prácticamente en todo el tipo de monitores. Podemos hacer 1, 2, 3 mediciones, ajá, y en la tercera nos va a sacar por default el monitor la de los 3 parámetros, la media de ese gasto cardíaco, ¿sí? Y nos da hasta el último el resultado de gasto cardíaco. Aquí de este lado izquierdo están los parámetros que nos determinó el catéter. Bueno, vamos a ver que tiene 3 elementos nuestro catéter. Y bueno, el catéter de presión intravascular, sus cambios desde el interior del vaso hasta el exterior. Tenemos que utilizar igual transductores que tienen que tener una membrana o diafragma, y precisamente va a ayudarnos a que precisamente este líquido que proviene del catéter intravascular nos de una señal eléctrica que transmite en el monitor. Esto es para ampliarlo, era lo que les decía. Estos transductores, la mayoría de ellos también está con las leyes de Newton, Poiseuille, Ohm. Ellos nos hablan de este tipo de cambios de la membrana o de los cambios que tienen de líquido a señal eléctrica. El monitor, necesitamos un monitor para que nos dé precisamente, nos amplíe eléctricamente el traductor para poder visualizar la pantalla y la morfología de las presiones que necesitamos. ¿Qué presiones podemos ver ahí? La presión arterial, presión venosa central, es lo que vamos a ir viendo, y la presión en cuello. Aquí es como entra por la aurícula derecha, va pasando por el ventrículo, va pasando a instalarse prácticamente en las arterias pulmonares. Cuando va pasando, vamos introduciendo el catéter, vamos ir viendo las diferentes curvas. Cuando va entrando a la aurícula, esta es la morfología de la curva, es la presión de la aurícula derecha. Cuando va pasando el catéter por el ventrículo derecho, esta es la morfología que va determinando. En esta parte tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos excitar la parte del ventrículo y podemos tener extrasístoles ventriculares, bigeminismo, y podemos provocar hasta fibrilación ventricular en los pacientes o hasta sistolia. Aquí en esta parte, nosotros como enfermeras tenemos que estar visualizando en la pantalla este tipo de curvas que va teniendo al momento de que nosotros va instalando el médico el catéter. Vamos pasando por la presión de arteria pulmonar. Esta es la morfología de las presiones de arteria pulmonar, y hasta el último vamos a tener la curva de presión de enclavamiento capilar pulmonar o presión de oclusión capilar pulmonar, también así se llama. Y aquí están las siglas, aquí arriba. Esto tiene que ver mucho, como yo les comentaba, va a tener vamos a emparejarnos con el sistema mecánico, con la parte de conducción, con la parte mecánica y de conducción del electro. También con la aurícula derecha, pues vamos a ver la PVC,
En la aurícula derecha ya habíamos visto los parámetros de 2 a 6 o de 2 a 5 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho las mediciones es de 15 a 30 y la media de 2 a 8 milímetros de mercurio. En la arteria pulmonar, que la tenemos aquí, sus parámetros son de 15 a 30, de la sistólica y diastólica de 4 a 12 y una media de 14. ¿En dónde va a quedar instalado nuestro catéter de Swan-Ganz? Y esto es bien importante que lo tengamos. Va a quedar instalado en la zona 3 de las zonas de West. Ajá. Y aquí hay que recordar que estas zonas de West precisamente vamos a tener en la zona 1 elevada ventilación y reducción de la perfusión. Ajá. La ventilación y la perfusión pueden estar normalmente, pero a veces en la zona 3 tenemos reducida la ventilación y elevada la perfusión. Aquí hay que tener mucho cuidado en esta parte. La más óptima de las zonas de West es la zona 2 porque está al igual la ventilación y la perfusión. Pero en esta 3 sí hay que tener muy en cuenta la reducción de la ventilación y elevada la perfusión. Bueno, ¿qué tenemos que interpretar o qué interpretamos nosotros en el catéter de Swan-Ganz? La presión de aurícula derecha, y aquí tenemos los parámetros de 2 a 6 y vamos a saber que es el llenado diastólico de la aurícula derecha y equivale a la presión de venosa central o presión ventricular derecha. La PVC ya vimos que determina el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Ella nos ayuda mucho a verificar la insuficiencia del ventrículo, la sobrecarga, el volumen, embolia gaseosa, presión ventrículo derecho. Aquí ya están los parámetros. Cuando está aumentada podemos pensar que hay una insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca congestiva, hipoxemia, insuficiencia ventricular izquierda. Cuando estamos monitorizando presión en arteria pulmonar, vemos los parámetros normales de 15 a 30 milímetros de mercurio, es la sistólica, la diastólica de 8 a 15 y la media de 9 a 19. Se darán cuenta de los parámetros pasados que vimos ahorita en la diapositiva anterior, que son diferentes. Hay diferentes autores y manejan diferentes los valores. No se casen mucho con ello, hay muchas variantes en esta. Al final de esta les voy a dejar unos que son los de las guías europeas, que son las más actualizadas. Valora la presión venosa en los pulmones, la presión media del llenado de la aurícula y del ventrículo izquierdo, refleja la función del ventrículo derecho, excepto en estenosis pulmonar. La presión sistólica de la arteria pulmonar se aproxima a la presión sistólica del ventrículo derecho. Las presiones sistólicas y medias indican cambios en las resistencias vasculares pulmonar, nos refleja lo que es la hipoxemia, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, embolismo pulmonar, septicemia, hipertensión pulmonar. La medición del gasto, ya les comenté cómo se introduce por la vía proximal, se mezcla la sangre, la más caliente, continúa con el sistema circulatorio. El termisto es el que ve y mide la temperatura de la sangre pulmonar y nos monitoriza el cálculo del gasto cardíaco. Y precisamente aquí es donde presentamos la ecuación o la curva de Hamilton-Stuart. Indicaciones. Tenemos muchas indicaciones para instalar el catéter. En una de ellas es el infarto, choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca, disfunción del ventrículo derecho, lesiones valvulares, en el monitoreo de cirugía cardiotorácica, en algunos tipos de choque, en tromboembolia pulmonar, insuficiencia respiratoria o hipertensión pulmonar muy severa, evaluación y requerimiento de fluidos en pacientes con trauma severo, en paciente gran quemado, en sepsis, en cirugías mayores, evaluación de paciente obstétrica con eclampsia, hipertensión refractaria, síndrome de Gelo. Estas son las indicaciones. Tenemos un sensor de temperatura, que ya lo vimos cómo se inyecta con la jeringa. Esta infusión puede ser de 10 mililitros. En este tipo de catéteres, vamos a ver que en el de pico podemos utilizar de 15 mililitros hasta 20 mililitros. Tenemos que programar nuestro monitor, calibrarlo a 0, ponerlo a nivel el eje flebostático del paciente y siempre debemos registrar el peso y talla del paciente y nuestra superficie corporal de nuestro paciente. La medición del gasto, aquí lo podemos ver es un gasto cardíaco
normal, pero puede haber también alteraciones, interferencias por ruido. Podemos ver el gasto cardíaco elevado también en esta parte o gasto cardíaco bajo. Y esta es una mala técnica de inyección, porque no lo hicimos rápido y con fuerza. Curvas de termodulación, ya las vimos, están aquí en grande para que las vean. Extracción también nos sirve para la extracción de muestras de sangre venosa mixta. Podemos hacer, como les decía, taller hemodinámico para saber precisamente la saturación venosa de oxígeno que se obtiene de la arteria pulmonar. Podemos ver también el lactato, podemos ver si nuestro paciente tiene hipoxia y podemos ver la demanda que tiene entre transporte de oxígeno nuestro paciente adecuadamente, ¿no? El mantenimiento y cuidados que le debemos de dar es vigilar la morfología de las curvas, la variación que tiene en nuestro paciente, si tiene artefactos que nos lleguen a amortiguar o que tenga burbujas, coágulos o acodaduras, enclavamiento del catéter. El enclavamiento del catéter para tomar la presión de oclusión pulmonar debe ser rapidísima, no debemos de tardarnos más de 5 segundos, debe de ser rápido porque podemos ocasionar una perforación a nivel pulmonar de estos pacientes. Variación de posición del catéter o del paciente, tomar presiones pulmonares siempre al final de la expiración. Mantenimiento y cuidados, mantener la permeabilidad del catéter para evitar obstrucciones y embolismo, infusión y solución heparinizada, evitar coágulos, no extraer rutinariamente muestras de sangre de la vía arterial pulmonar, no administrar rutinariamente líquidos a través de la vía arterial pulmonar, podemos ocasionar un edema agudo pulmonar, verificar adecuadamente las conexiones para evitar aire o reflujos sanguíneos, porque acuérdense que si hay un reflujo sanguíneo contaminamos el circuito. Evitar perfusión y soluciones hipertónicas o fármacos en el extremo distal para no lesionar la arteria pulmonar, era lo que les comentaba. Prevenir infecciones del catéter, esto es muy importante. La manipulación de los dispositivos o de los catéteres, es muy importante que les demos el mantenimiento con una curación adecuada al momento de la inserción y estarlos haciendo las curaciones debidamente cuando corresponda, ¿no? Dependiendo también del protocolo institucional que estén llevando, registrar por turno la profundidad y la inserción del catéter, la cantidad de aire necesaria para producir la posición de enclavamiento, prevenir lesiones relacionadas al inflado del balón, detener el inflado en cuanto aparezca la posición de enclavamiento, nunca inflar más de 1.5 cc de aire porque se puede romper el balón, nunca dejar el globo inflado ni cerrar la llave de la jeringa para el enclavamiento mientras se determina la presión en cuña. Inflar siempre con aire, nunca con líquido. Puede ser irrecuperable e impedir el desinflado del balón. Desinflar el balón siempre al finalizar de las mediciones de las presiones. Les voy a enseñar un catéter que tengo. ¿Me ven ahí? ¿Me ven ahí? Sí. Ahí me ven. Sí. Mire, vean este catéter. Este catéter que lo tengo, les voy a enseñar la punta. Ahí está la punta. Todo lo que va midiendo el catéter, tiene unas fracciones, lo verán, aquí tiene puntitos para ver cuánto va siendo la medición, cuánto va siendo nuestra medición. Vean lo que largo es. Y viene la puerta distal, proximal, el conector para el monitor, tiene este es un Flotac, y tiene para las conexiones. Ver, ¿ya lo vieron? Aquí está la jeringa del inflado y precisamente está calibrada en esa parte en 1.5. Ahí está. Y tiene unas muesquitas para cerrar y abrir. Para el momento de que yo voy a tomar la presión en cuña y dejarlo cerrado herméticamente para que no
pase aire, no pasemos soluciones ni nada. Debemos de cerrar esta parte. Es importante que nosotros al momento de verificar o de trabajar con Swan-Ganz, que tengamos todas las precauciones y respeto a esto, porque les podemos provocar muchas situaciones a nuestro paciente. Ya vimos que el traductor debe de estar también en línea media axilar, calibrarse. Cada turno hay que calibrarlo, o cuando sospechemos que las curvas no son fiables, tenemos que tener monitorización electrocardiográfica, tenemos que tener o evitar perforaciones de la arteria pulmonar. Tenemos que ver que nuestro paciente no esté teniendo, si llega a tener hemoptisis, pensamos que ya hay perforación y colocar al paciente del lado afectado, impedir que la sangre pase de un pulmón a otro. Esto es bien importante, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El retiro del catéter es importante. Mucha gente dice, no, retíralo. No, el retiro también es muy importante. Debemos verificar los antecedentes si el paciente tuvo arritmias durante la introducción, retirar el apósito y las suturas, si es que nuestro paciente lo tiene fijo con suturas, cerrar el sistema de lavado, extraer el catéter lentamente, vigilando que no vayan a aparecer arritmias en el monitor, asegurarse que el balón esté completamente desinflado al retirar, porque podemos rasgar o podemos hacer lesión, comprimir localmente el punto de punción hasta tocar la hemorragia, curar con clorexidina, si es que tenemos, ¿no? Porque muchas ocasiones me dicen, pues no tengo clorexidina, nada más. Pues con lo que tengamos, o con agua y jabón, con lo que manejemos o trabajemos en nuestras instituciones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Las complicaciones que podemos tener con el catéter de Swan-Ganz es infarto pulmonar, ruptura de la arteria pulmonar, infección y tromboflebitis. Puede haber nudo en el catéter que haya quedado enredado al momento de nosotros incorporarlo o instalarlo. Complicaciones también relacionadas con el catéter. Puede haber microembolia, ruptura del balón, punción arterial, neumotoras o hematoma o hemotoras cuando lo estemos instalando. Aquí estas son las guías, los parámetros hemodinámicos que tenemos. Cásense con estos. Esto es lo más actual que nosotros tenemos, es lo que ya vimos ahorita, de cuáles son los parámetros normales. Cásense con estos, hagan su tablita. Ya les dije, no se van a aprender todo de la noche a la mañana, es importante que tengamos nuestras tablitas y lo vayamos relacionando y vayamos siendo más acertados cuando vayamos viendo o tengamos catéter de Swan-Ganz. Estos son otros parámetros. Los perfiles hemodinámicos que podemos tener cuando nuestro paciente tiene insuficiencia ventricular izquierda, cómo se va a comportar la frecuencia, la presión media, nuestro gasto cardíaco, nuestra PVC, la presión en cuña, en edema pulmonar, en embolia pulmonar, en comunicación intraventricular, insuficiencia mitral, taponamiento cardíaco, insuficiencia ventricular, shock hipovolémico, shock cardiogénico y shock séptico. Aquí nos va diciendo cómo va a irse modificando nuestros parámetros de la frecuencia, presión media, gasto cardíaco, índice cardíaco, PVC, presión de cuña o presión de oclusión de arteria pulmonar. Aquí nos está diciendo los parámetros, cómo va a irse modificando. Les digo, esto no se aprende de la noche a la mañana. Hagan su tablita, hagan su cuadrito y con esto ustedes vayan identificando lo que puede tener su paciente.